Claro. Comenzamos esta mañana con una serie de estudios con respecto a lo que es la iglesia, lo que tiene que ser la iglesia. Habíamos arrancado diciendo de que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es, vuelvo a repetir, la iglesia del Señor. ¿Y qué representa que Jesús sea la cabeza de la iglesia? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estar mirando, por ejemplo, en los siguientes mensajes, el valor que tiene cada ministerio, el valor que tiene cada creyente, cada hijo e hija de Dios, ante los ojos suyos, en cuanto a el porqué de la iglesia. En primer lugar, quiero compartir con ustedes de que Dios tiene un alto concepto de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la esposa, va a ser la esposa del Cordero. En un futuro se va a celebrar las bodas del Cordero. Hay un respeto muy grande, un amor muy grande de parte de Dios para con su iglesia. En Efesios 5 habíamos visto esta mañana, versículos 23 y 24, nos dice que el Señor amó a la iglesia y se entregó por ella. Y por lo tanto, podemos notar el por qué tiene que estar la iglesia sujeta a la cabeza, a Cristo Jesús. Ahora, nos sujetamos, nos sometemos a su dominio porque sabemos que nos ama. Así como la esposa se somete al esposo, estoy hablando del esposo cristiano. El esposo cristiano nos dice la palabra de Dios de que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre de la mujer, y entonces por lo tanto no quiere decir que el esposo trata a la esposa como esclava, porque Cristo no nos trata como esclavos. No es que esa palabra someterse quiere decir que vamos a abusar de nuestro privilegio como esposos, de hacerle ver que tenemos esa autoridad y que tienes que hacer todo lo que yo te diga, y no es así, no es así. No tenemos tiempo de explicar esto, pero les quiero compartir un poquitito con respecto a lo que la Biblia dice. Dios respeta mucho a su iglesia, la ama, se entregó por ella, la ha beneficiado con tantas cosas como ustedes no se imaginan. La iglesia por igual necesita responder al amor del Señor Jesucristo. De la manera que Cristo nos amó a cada uno de nosotros y se entregó por cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene que existir ese mismo amor hacia Cristo Jesús, tiene que haber una entrega hacia el Señor por el amor que Él nos da. El mismo amor debemos de darle a Él con todo nuestro corazón. Vivimos para Él, Él vive para nosotros. Hay tantas cosas, como estaba diciendo en esta mañana, no es por accidente que se usa el término del cuerpo. Y hay veces que nosotros como iglesia no nos damos cuenta de lo que significa eso. Como Dios tiene un alto concepto de la iglesia, el mundo espera a que exista una diferencia. Es más, la gente del mundo viene con expectativas muy altas, les quiero decir, con muchas expectativas. Porque vienen a buscar aquí lo que no hay en el mundo. Y cuando la iglesia se identifica con el mundo y hace lo mismo con el mundo, y personas vienen aquí y ven una cosa diferente, en el sentido, no diferente, pero ven algo igual que el mundo, salen decepcionados. Yo he escuchado personas que me han dicho a mí, ¿para qué quiero venir a esta iglesia si están los mismos problemas que existen con mi familia, en mi trabajo? Por lo tanto no necesito ir a una iglesia. Hasta incluso me han dicho de que yo me considero mejor persona que las personas que puedan estar en la iglesia allí. Ahora, ¿qué es lo que Dios desea de su iglesia? ¿Cuál es la diferencia que Dios espera de cada uno de nosotros? Debemos de entender esto porque, fíjense, la iglesia tiene que estar edificada bajo este principio. El principio de que Cristo nos amó, que Cristo se entregó por cada uno de nosotros y que Cristo bendice y beneficia. Dice que sustenta a la iglesia, la sustenta.
¿Con qué la sustenta? La sustenta con su amor, la sustenta con su poder, la sustenta con la sabiduría suya, la sustenta de muchas maneras, con su protección. Y cuando empezamos a mirar de que Él nos ha salvado y que el deseo de Él es que vayamos edificándonos, y cuando hablamos de edificación estamos hablando en crecer, en madurar espiritualmente hablando, de que ahora somos una nueva creación, algo grande sucedió en nuestra vida. El poder de Dios está con nosotros, el poder de Dios nos va transformando, el poder de Dios va produciendo aquellos cambios que nosotros, si lo permitimos ejercitar lo que Él es, que es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Mis hermanos, la cabeza es lo que determina qué es lo que el cuerpo va a hacer. Como estábamos diciendo nuevamente esta mañana, hay un plan y hay un orden. Así, de la misma manera que hay un plan y un orden cuando nosotros nos levantamos. ¿Qué hacemos cuando recién nos levantamos? Nos vamos al espejo, nos miramos y decimos qué lindo que estás, con todos los pelos parados, ¿me entienden? Nos peinamos, nos afeitamos, las mujeres se maquillan, se ponen bien lindas para poder salir al mundo, a su trabajo, a lo que tengan que hacer, igual los varones. Pero el asunto está de que la cabeza piensa para el bienestar del cuerpo. Cristo Jesús está pensando en lo mejor para nosotros. Y hay un plan y hay un orden en el cual debemos de observar a través de la palabra del Señor. Ahora, les quiero decir una cosa. Aquella iglesia que piensa como Dios piensa, aquella iglesia que piensa como Cristo piensa, pensemos que Pablo allí a la iglesia en Corinto dijo, tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar como Cristo pensó, podemos actuar como Cristo actuó y como sigue actuando. A pesar de la oposición que el enemigo pueda poner en contra nuestra, el amor del Señor, yo noto una cosa, va a prevalecer a favor de cada uno de nosotros, por ser la cabeza, porque busca el bienestar. Y entonces, les quiero decir una cosa, la iglesia, si está involucrada como esposa del Cordero, mis hermanos, esa esposa va a estar involucrada en los proyectos. Como la esposa está involucrada en los proyectos del esposo y comparte el esposo a la esposa y piensan, determinan las cosas juntos, mis hermanos, hay un proyecto que Dios tiene para con cada uno de nosotros y Dios lo comparte. Yo por lo menos quiero ser parte de esa iglesia. Ahora vamos a ir a Colosenses 1, versículo 18, porque allí nos dice lo siguiente, y Él está hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. En todo tenga preeminencia. Ahora, ¿por qué tiene la preeminencia? ¿Por qué tiene el lugar más alto? Bueno, Pablo está explicando aquí que dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, todos los tronos, dominios, principados, potestades, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice que Él es antes de todas las cosas, quiere decir la eternidad de este Dios. Lo tercero que vemos aquí, todas las cosas en Él subsisten. Hay muchísimas cosas. Tenemos que entender, mis hermanos, que esta es la iglesia del Señor, no es nuestra iglesia. En el sentido de que podemos hacer lo que se nos dé la gana. ¿Me entienden lo que les digo? Es mi iglesia en el sentido de que es mi familia. Pero no tengo poder sobre ella, ni siquiera yo como pastor, ni siquiera ninguno de los líderes, ni diáconos, ni maestros. Nadie tiene autoridad sobre la iglesia porque es del Señor. El Señor dijo, voy a edificar mi iglesia, mi rebaño, mis ovejas. Y por lo tanto, entonces, nosotros somos nada más que administradores de aquello que le pertenece al Señor. Hemos de cuidar a la iglesia, y cuando hablamos a la iglesia estoy hablando de aquellos que componen la iglesia, los hermanos, las hermanas, los hijos, las hijas del Señor. Debemos de cuidar y velar por ellas. Pastoreamos en ese sentido, de estar velando por el bienestar espiritual. Y de la única manera que nosotros podemos hacerlo es a través de lo que dicen las Escrituras. Para mí es fundamental que nosotros estemos basados todo en lo que este libro dice. Esperamos en el nombre del Señor
de que entonces se levanten hermanos, porque vuelvo a decirles a ustedes, para mí lo que yo veo hoy en día, observo de vez en cuando, me gusta una vez por semana de buscar distintos ministerios y ver qué es lo que está pasando allí. Y les digo, hay una iglesia aquí en California que el bautismo, estaba compartiendo esta mañana, el bautismo, se tienen que subir por una escalera y bajan por unos tubos, van dando vueltas así hasta que caen en una piscina. Y ese es el bautismo. O sea, vamos a hacerlo divertido, vamos a hacerlo entretenido. Y yo digo, Dios mío, ¿hasta qué punto hemos llegado? Otra iglesia en Washington estaba explicando que una bola de cristal, supuestamente cristiana esta iglesia, y el pastor invitando a los hermanos que pasen, pongan sus manos, porque Dios iba a hablar a través de la bola de cristal. Te digo una cosa, es algo que da tristeza la mayoría de las iglesias. Pero gente está entretenida en todas estas cosas, están entretenidas en brindar un espectáculo, que tengamos luces psicodélicas, que tengamos humo saliendo del auditorio, que estemos enfocados en esas cosas como la tiene el mundo. Y les voy a decir una cosa, la iglesia no puede estar entretenida con las cosas del mundo y traerlas acá a la iglesia, porque esa no es la función de la iglesia. Mis hermanos, estamos aquí para traer gloria y la honra a Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos enfocamos en eso, mis hermanos, lo más primordial tiene que ver en que todo lo que hagamos sea para que Cristo sea reconocido. No un humo, no las luces, no que tengamos, vamos a decir, la banda, lo cual estamos contentos, pero que el grupo de alabanza sea el centro, que el pastor sea el centro de lo que es un culto. Estamos perdiendo nuestro tiempo, como nuestro tiempo, nuestra dedicación tiene que ser de adorar a Cristo Jesús, que Él es el centro de cada culto. Él es la razón por la cual nosotros hemos venido aquí. Ahora, siendo Él la cabeza, en primer lugar, el primer punto que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Jesús busca expresar su naturaleza. Jesús busca expresar su naturaleza. Cada cuerpo tiene una distinción única. Podemos tener todos la misma, ¿cómo les puedo decir? La misma apariencia en este sentido, que tenemos 2 brazos, tenemos 10 dedos, tenemos 2 piernas, etcétera, 2 orejas, una nariz, etcétera. Nos podemos parecer en ese sentido. Pero en lo que respecta a nuestra personalidad, es única. Cada uno es único. Dios nos ha creado único. Y por lo tanto, el propósito de un cuerpo entonces es expresar la vida que tiene. ¿Cuál es la vida que tiene? ¿Cuál es la vida que tiene? La iglesia expresa la vida de Cristo, tiene que expresar la vida de Cristo, tiene que expresar su personalidad, tiene que expresar lo que es su naturaleza en una manera visible. Mira, te voy a decir una cosa, se lo he compartido a algunos hermanos, pero ¿sabes qué? Que después de Dios, ¿qué es lo más importante que pueda tener una persona aquí en la tierra? Como no se puede ver a Dios, ¿qué es lo más cercano que tiene una persona a Dios? Ponte a pensar en esto. Nosotros, porque nos pueden ver, nos pueden escuchar, pueden oír los consejos bíblicos, pueden decir, hermano o hermana, estoy pasando por esta situación. Y pueden escuchar, pueden apoyarse. Y es una responsabilidad muy, pero muy grande el que nosotros podamos responder de la manera que se tiene que responder a través de la palabra de Dios. Estamos manifestando la naturaleza de Cristo Jesús a otros. Ahora, Pablo dijo esto, que somos cartas abiertas, cartas conocidas y leídas, fíjense en esto, leídas por todos los hombres. La gente nos está leyendo como si fuéramos un libro. La gente está observando lo que hay en ese libro. Cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Y fíjense, siendo manifiesto que son cartas de Cristo, dice Pablo. Cartas de Cristo. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 y quiero que ustedes vean cómo esta iglesia manifestó la naturaleza o expresó la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra cabeza. Versículo 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay algo que estos versículos me están diciendo a mí y es lo siguiente. La gente está buscando ser parte de una iglesia que manifieste la persona de Cristo Jesús, sinceramente. La gente está buscando una iglesia que manifieste la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque quiero decirte una cosa. El asunto está, ponte a pensar lo que este mundo, cuánto daño le hace a la gente. ¿Cuánto daño le hace a la gente? Esta mañana estaba leyendo, antes de venir para acá, estaba tomando un té con unas galletitas y estaba mirando un poco las noticias y algo que resaltó es de que en el día de ayer un muchacho de 13 años, mató a su mamá. El papá le regaló una pistola a los 11 años, calibre 22. Le regaló una pistola, 11 años, un muchachito que tenía problemas mentales. Y ese padre, la inteligencia de darle una pistola calibre 22, le dio 4 balazos en la cabeza, 2 en el cuello y como 20 en el cuerpo. Y lo triste de todo es que quería violar a su propia madre. La encontraron semidesnuda, tirada en el piso con todos esos balazos. Mis hermanos, y uno dice, ¿dónde está la iglesia del Señor? Porque si la iglesia del Señor estuviera preocupado por lo que está sucediendo allí, que Satanás está haciendo estragos en la vida de las familias, está haciendo estragos, está destruyendo familias, está destruyendo a la juventud, está destruyendo a los niños. Por lo tanto, entonces tiene que haber lo que es una manifestación tremenda de lo que Cristo representa para cada uno de nosotros. Porque no queremos ver eso en nuestra comunidad. Y por eso estamos haciendo todos estos esfuerzos, mis hermanos, de poder alcanzar a la comunidad por cualquier medio. Que ministerios se abran. Hay tantas cosas para hacer en la iglesia que no puedo empezar a hacer una lista en un solo día de cuántas cosas se tienen que hacer. Voy a repetir, la gente busca. ¿Sabes por qué está buscando una iglesia que sea con las características de Cristo Jesús? Porque quiere encontrar una diferencia y esperanza en un mundo que no la puede proveer. Y por lo tanto, la visión de la iglesia es glorificar a Dios. La visión, lo que es la misión del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. La misión de Jesús fue de glorificar a su Padre. Por lo tanto, nosotros como iglesia es de glorificar a nuestro Señor Jesús, de glorificar al Padre, de glorificar al Espíritu Santo quien está en nosotros. Y una iglesia que manifiesta la plenitud, porque leímos en esta mañana en Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22 o 22 y 23, donde nos dice que Cristo Jesús lo dio todo a la iglesia, aquel que llena todo con su plenitud. Y por lo tanto, mis hermanos, cada uno de nosotros necesitamos manifestar lo que es esa plenitud. Si yo le hiciera una preguntita a usted, ¿usted le puede compartir a la persona que está al lado lo que significa la plenitud de Dios en la vida suya? ¿Cuánto tiempo dedicaría para explicarle lo que es la plenitud de Dios? Mis hermanos, nos dice Romanos 5:8 que el Señor, nuestro Dios, derramó el amor suyo a través del Espíritu Santo en abundancia en nuestra vida. Nos dice que nos llenó con su poder. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Capítulo 1 de Hechos y versículo 8 nos dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir el poder de lo alto. El Señor Jesús habló de vida en abundancia. El Señor Jesús dijo de ser verdaderamente libres. Mis hermanos, cuando empezamos a mirar, Juan escribió de que de la plenitud del Señor Jesús, todos tomaron de ella. ¿Te acuerdas de aquella mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años? ¿Qué hizo aquella mujer? Aquella mujer tocó el manto del Señor porque había plenitud de poder y ella lo reconoció. Dijo, si tocar el manto voy a ser sana. Y así pasó.
La iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, necesitamos manifestar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y no muchos manifiestan esa vida. O la desconocen y no quieren conocerla, o saben y no la quieren aplicar. Y mis hermanos, qué tristeza es de mirar cuando un mundo viene para acá y quiere esperar de ver. Hay plenitud en la vida de los creyentes, hay plenitud del poder, del amor, de la sabiduría de Dios en la vida de estos creyentes que dicen, proclaman, cantan al Señor, que leen la Biblia, algunos oran. Vamos a ir a Efesios, dije que leímos en Efesios, pero quiero que cada uno de nosotros lo leamos. Vamos a ir a Efesios capítulo 1 y leamos del versículo 17 en adelante, porque esto es algo increíble lo que Pablo está compartiendo aquí. Efesios 1, versos 17 al 23. Pablo quería que esta iglesia tuviera entendimiento en cuanto a esto. Veamos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento de ustedes, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con quién, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, vean esto, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es que su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Mis hermanos, debemos de actuar en la verdad de nuestro Señor en cuanto a lo que Él está escribiendo aquí. ¿Te diste cuenta de lo que Pablo está escribiendo aquí? La supereminente grandeza de Dios, revelación, sabiduría, poder, y dice que lo dio a la iglesia. Mis hermanos, cuando viene una persona en gran necesidad, como vemos que hay muchas, y el hijo, la hija de Dios está hablando con la autoridad de la palabra de Dios, cambios se producen en la vida de aquella persona, porque lo que estamos compartiendo, la palabra de Dios es como martillo que quebranta las piedras. La palabra de Dios es como lluvia que cae sobre el terreno seco. La palabra de Dios nos dice que no va vacía, no vuelve a Él vacía, sino que ha sido enviada con un propósito. Y cuando nosotros empezamos a entender esto, la plenitud de lo que Dios nos ha dado, tenemos que obrar basado en esa verdad. ¿Y cuántos de nosotros sabemos así estas cosas? Pues solo así podemos aplicar cuando nosotros captamos la grandeza de su poder en nosotros. Es su poder, no es nuestro. ¿Te diste cuenta de eso? Es el poder de Dios, no es el nuestro. Yo no puedo tomar absolutamente ningún crédito con las cosas que pasan porque es el poder de Dios. Solamente somos instrumentos de lo que Dios puede hacer. Una vez, me acuerdo, un día miércoles, me llama por teléfono una hermana y me dice, por favor, aquí en Maryland Parkway y cerca de la Tropicana, unos apartamentos, me dice, venga rápido. Le digo, ¿qué está pasando? No, usted tiene que venir rápido. Ni me dijo, así que salí volando antes de venir al culto de aquí. Y había una muchacha que estaba viendo un programa y entonces habían brujas en ese programa y dijeron, hoy recibe el poder de Satanás. Y esta muchacha, una muchacha de 23 años, hizo eso y empezó a convulsionar, los ojos se le iban para atrás, entraba en un shock. Y yo cuando fui allí, no fui preparado. Y te voy a decir una cosa, yo dije, Dios mío, uno necesita un poco de preparación, de venir orando y pidiendo al Señor, dame sabiduría para lo que viene. Yo no estaba preparado. Aquella muchacha estaba diciendo, están caminando, los demonios están caminando y hay una sombra bien negra que está aquí al lado mío, la estoy viendo. Y los ojos se le iban para atrás y empezaba a hacer así.
hice una oración y yo me fui, les voy a ser sincero, derrotado, porque dije, aquí no pasó nada porque yo no estaba preparado para esto. Me enseñó algo, que de aquí en más me preparo antes de salir a algún lado. Pero les quiero decir cuán fiel es Dios a su palabra, que no somos nosotros el poder de Dios. Amén. ¿Sabes por qué digo esto? Porque un año exactamente después, vino el miércoles, y entra esa muchacha por estas puertas, y me dice, ¿se acuerda de mí? Y yo dije, no, sinceramente no. Es que esa muchacha estaba cambiada. No era la misma en sus facciones, en su rostro. Ella estaba, en aquel entonces cuando la fui a ver, estaba bien flaca, era un esqueleto. Porque pasó no sé cuántos meses atormentada por todo aquello. Y me dijo, yo soy la muchacha por la cual usted oró. Y le quiero decir una cosa, he recibido a Cristo Jesús, he sido librada y ahora estoy congregándome en una iglesia donde estoy sirviendo a mi Señor. No nosotros, pero el poder de Dios. La mente iluminada, Pablo está diciendo que se les alumbre el entendimiento, entiendan estas cosas. Es parte de nuestra gloriosa herencia, dice herencia de los santos, que hemos heredado a través de nuestro Señor Jesús. Y fíjense en que está a nuestra disposición todo el tiempo. La plenitud de Dios está a disposición del creyente en todo tiempo. Y Dios desea, si lo ha dado, ¿para qué es cuando se te da algo? ¿Cuál es el fin? Que lo podamos usar, ¿no es cierto? Podamos ponerlo en práctica, podamos vivirlo, podamos disfrutarlo. Ahora, hay un versículo que a mí me fascina, ya ustedes saben, aquí en Efesios capítulo 3 y versículo 20. Ya saben lo que voy a decir. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Se dieron cuenta de lo que está diciendo aquí? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero ¿según qué? Según el poder que actúa en nosotros. Y el versículo número 16 nos dice que el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. El creyente ha sido dado el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, esto es algo grandísimo. Recordemos que esta es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Porque allí en capítulo 1 y versículo 9 nos dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el capítulo 2, versículo 7 nos dice a nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, ¿para con quién? Para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el propósito de una iglesia? ¿Cuál es el propósito de una iglesia y cuáles son los ministerios que puede ofrecer? ¿Cuáles son los ministerios que podemos ofrecer? Te voy a decir que las actividades, lo que es la responsabilidad de la iglesia, es cumplir con los mandatos del Señor Jesús, haciendo discípulos, compartiendo el Evangelio, teniendo confianza en lo que nosotros creemos. Ningún creyente que tenga miedo de lo que es proclamar el Evangelio, a nadie le va a interesar cuando uno tiene miedo. No sé, quizás por ahí Cristo puede hacer esto por ti. No, tiene que haber una convicción del poder que tiene Dios y lo que ha hecho con nosotros y de lo que puede hacer en la vida de una persona, que es mucho más grande que cualquier cosa que pueda haber en este mundo. Y entonces, cuando nosotros estamos cumpliendo con esto, el Señor está constituyendo, el Señor está estableciendo a cada uno que Él pone dentro del ministerio. Mis hermanos, lo está perfeccionando para que realicen la obra con el mayor grado de perfección. No nos conformamos haciendo lo mismo, no nos conformamos
con lo que hemos aprendido. Queremos más, queremos saber más de Dios, queremos saber más de su poder, queremos tener más de su presencia en nuestras vidas. Queremos que sea Él el que nos controle. ¿Por qué? Porque Él es nuestra cabeza, y siendo la cabeza del cuerpo de Cristo Jesús, mis hermanos, dejemos que Él actúe en medio nuestro y que no seamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios desea causar un impacto en nuestra comunidad. Quiere que la iglesia se funde, la gente entienda dónde puede ir para buscar el alivio que tanto necesita. Y esto es lo que nos va a llevar cuando entendamos cuál es nuestro lugar. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. El cuerpo contiene muchos miembros. Hay algunos que son bien pequeñitos, otros que son grandes, pero te voy a decir una cosa, son todos importantes. Todos son importantes ante los ojos de Dios. No hay uno que sea mejor que el otro. Todos son importantes. Tanto el que está en la cabina de audio como nuestra hermanita que está aquí usando el teléfono, su celular para comunicar, los hermanos aquí tocando la alabanza, los que están enseñando allá atrás, los que oran terminado el culto y están orando por aquellas personas que están en necesidad. Nuestra lo que es el causar un impacto en esta comunidad en la cual nosotros vivimos está basada toda en una decisión que debe de ser evangelismo discipulado para poder glorificar al Padre. En esto mi Padre será glorificado cuando ustedes lleven mucho fruto, mucho fruto. El Padre es glorificado, Cristo es glorificado, el Espíritu Santo es glorificado. Mis hermanos, cuando uno está involucrado, saben lo que es sufrir por el Señor Jesús. Hay muchos que les gusta, ustedes vieron en un estadio que están todos los espectadores y le gritan de todos los jugadores: burro, animal, tírate, que se te rompan los dientes, pero pon ganas para ganar el partido. Ah, sí, pero estamos espectadores, a ver si te ponen ahí, a ver si te gustaría que te gritaran de esa manera. En la iglesia hay muchos espectadores. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Y por qué no haces tú? Empiezas a hacer algo tú para, en lugar de estar hablando y quejándote de lo demás, que algo suceda. De orar por aquellos que están trabajando, de decir: mi hermano, mi hermana, estás dedicando de tu tiempo, porque hay que tomar tiempo para hacer las cosas de Dios. Y entonces toda esa decisión que nosotros tomemos, mis hermanos, va a producir en nosotros que seamos fieles. Va a producir en nosotros que estemos comprometidos. Si yo digo voy a hacer esto, lo voy a hacer para la honra y la gloria de mi Señor, no otra cosa. Yo no estoy interesado en que nadie me diga a mí: oh, qué lindo. Miren, el día que ustedes me digan a mí: qué lindo mensaje, hermano, y yo diga sí, jálenme la oreja. Porque de mis labios necesita todos estos 28 años, si hay algo que he aprendido, la gloria sea para Dios. No me la dé a mí, désela a Dios, déle la gloria a Dios, porque es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y para poder entender lo que Dios está pensando, necesitamos entonces ir a la palabra de Dios, porque nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo puedo pensar como mi Señor Jesús? Pues ir a los evangelios. ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Cómo actuó el Señor Jesucristo? ¿Cómo habló? Ahora, yo quiero mostrarles algunos puntos con respecto a este asunto de ser la cabeza y cómo pensar como la cabeza. Las esposas tienen un don bien lindo, que nos miran a nosotros y nos dicen: yo sé lo que estás pensando. ¿No te ha pasado a ti alguna vez? Y por más que quieras poner otras palabras, la mujer tiene un sexto sentido que yo la verdad que no lo puedo explicar. Y tengo que tener cuidado con lo que le voy a responder a mi esposa, porque me va a decir: ¿cómo piensa el esposo? ¿Cómo piensa la cabeza? En primer lugar, vamos a Hechos 2 y verso 42. Hechos 2 y verso 42. Por eso quiero y deseo que todos los que estén sirviendo en la iglesia, para hacer una iglesia distinta, tenemos que entender estos principios. Si queremos que la iglesia piense como Cristo Jesús, tenemos que ir entonces ¿a dónde? Fíjense en Hechos 2, verso 42.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis hermanos, esta iglesia estaba perseverando, estaba enfocada. Su enfoque era esto: la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles que estuvieron alrededor del Señor Jesús. Ya Jesús no estaba, ya había ascendido a los cielos, quedaron los apóstoles y el Señor les dio lo que es este trabajo: vayan por todo el mundo, enseñen lo que yo les enseñé y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban perseverando en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la Santa Cena del Señor. Te voy a decir una cosa: no solamente necesitas celebrarla aquí en la iglesia, lo puedes celebrar en tu casa cuando tengas algún invitado. Celebra la Santa Cena del Señor. ¿Por qué? Porque estamos recordándonos en la casa como en la iglesia el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y ellos lo hacían en sus casas. Y entonces perseveraban en las oraciones también, pero más que nada dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora yo quiero que entiendan una cosa, que cuando como cuerpo del Señor, la cabeza tiene una función, los brazos tienen una función, las manos tienen una función, las piernas tienen una función, y cada órgano en nuestro cuerpo tiene una función definitiva, especial. No podemos decir, esto no me gusta, lo voy a quitar. Cada órgano que tenemos, cada miembro en nuestro cuerpo es importantísimo. Y cuando nosotros sacamos a una persona de lo que está haciendo para hacer otras y otras y otras, simplemente porque no hay personas para hacer lo que se necesita hacer, mis hermanos, llega agotamiento y llega cansancio, llega frustraciones. Porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que estar pendientes de esto, tenemos que estar pendientes de lo otro. Yo, por ejemplo, miren, no vayan a pensar que estoy diciendo esto para quejarme o para jalar orejas desde aquí, porque no. Pero ayer yo noté que no había aire aquí, y yo digo, van a venir 200 y pico de personas y no tenemos aire acondicionado. Me fui a hacer algo por ahí atrás, me enredé en un cable y miren, hermanos, fui así, y ya la cabeza mía iba enfocando hacia el piso. Y plaf, aterricé forzosamente. No fueron con las alas abiertas de los aviones así, no, caí de cara, plaf. Me enredé en un cable, habían unos floreros ahí con diseños de Navidad, y yo digo, si me llego a caer encima de estos vidrios, voy a quedar carne molida. Pero había algo que, lo que les quiero decir es lo siguiente, mis hermanos. Este es el edificio de todos nosotros. Tenemos que estar pendientes de lo que está pasando aquí. Tenemos que estar pendientes de lo que está pasando aquí. Y cada uno de estar haciendo lo que... Miren, no cuesta nada el estar observando qué es lo que pasa aquí adentro. ¿Me entienden lo que les digo? Se lo estoy diciendo en amor, no estoy quejándome, no, al contrario. Yo hago lo que puedo hacer, a lo que esté a mi capacidad, pero se necesita ayuda. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Y mis hermanos, cuando estamos enfocados de que fulanito tiene que hacer esto, y fulanito tiene que hacer esto otro, y tiene que hacer esto otro, y tiene que hacer esto otro, ¿saben qué? Ustedes lo único que están haciendo, y yo también, por igual, si no estamos velando por nuestros hermanos, que los estamos haciendo finitos, distribuyéndolos en tantas cosas, esos hermanitos van a sufrir. Y no es justo. No es justo. No es justo que la carga la tenga una sola persona. Por eso, mis hermanos, es tan sencillo de decirle a estas hermanitas y hermanos que están con los jóvenes o que están con los niños, pase 3 minutos de decirle, hermano, gracias por haber traído la palabra de Dios a nuestros niños. Gracias porque compartió la palabra a los jóvenes. Seamos agradecidos.
Gracias, hermanita Samantha, por esto. Gracias, hermanita Karina, por esto. Gracias, hermanito Abel, por enseñar la palabra. Gracias, hermanito Armando, por estar cuidando. Gracias, hermano Luis, por estar velando por la alabanza. Mis hermanos, es lindo poder ver y de poder ayudar y apoyar a aquellos hermanos que están haciendo algo por la obra. Pero Dios quiere que todos estemos involucrados de una manera u otra. Cada uno tiene algo para ofrecer para el Señor y por eso tenemos que entender, mis hermanos, que el cuerpo, teniendo tantos órganos y miembros, están todos funcionando con un mismo fin, que es el bienestar del cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, por lo tanto, pensamos tener la mente del Señor, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y fíjense en una cosa. Allí en Hechos 6 y versículo número 4, los apóstoles estaban dedicados a esto. Y necesitamos velar y pedirle al Señor por aquellos que enseñan. Tenemos que rogarle al Señor que estén en este versículo 4, que lo tengan en su corazón, porque dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ah, qué fácil que la tiene. ¿Sí? Para todos aquellos que están dando clases, ¿es fácil dar la palabra de Dios? Para aquellos que piensan que pararse aquí es fácil, no. Claro que no. Porque explicar la palabra de Dios, si no la explica bien, y viene aquí a decir cualquier tontería, afecta la vida de una iglesia porque la estamos llevando al error. Y por lo tanto hay una responsabilidad muy grande cuando uno se para y habla la palabra de Dios. Vamos a persistir en la oración y vamos a persistir en la lectura de la palabra para que la iglesia entonces va a recibir su beneficio. ¿Saben cuál es? Vean el versículo 7. ¿Y crecía la palabra de qué? Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Qué impacto! Los sacerdotes, aquellos que pusieron a muerte a Cristo, estaban viniendo a los pies de Jesús. Ahora, ¿a través de qué? Del crecimiento de la palabra. Mis hermanos, qué maravilloso, qué maravilloso. Persistiendo en la oración y en la palabra del Señor. Les voy a decir una cosa, yo estoy muy bendecido en esta iglesia porque, gracias a Dios, en estos 28 años, en ese sentido, me han apoyado. Ustedes saben el esfuerzo, el esmero, cada vez que uno se para aquí. A mí no me gusta pararme por gusto, ni dar una enseñanza si no he dedicado tiempo en orar al Señor y pedir al Señor y suplicar al Señor que por favor me ayude a compartir su palabra porque es un trabajo serio. Algún día voy a tener que dar cuentas al Señor. Eso es lo que dice allí en Hebreos 13, que debemos de orar por los pastores, porque algún día van a dar cuenta de las almas a las cuales ministró. Es una responsabilidad muy grande porque no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo Jesús. Y tengo que alimentarla con la palabra de Dios, no la puedo alimentar con otra cosa. Y sí, se han recibido críticas, están diciendo, usted nada más que habla mucho de la Biblia. Y sí, lo voy a hacer hasta el día que yo me muera, porque si no es la palabra de Dios, ¿qué más quieren escuchar? ¿Me entienden? Es vital que apliquemos al pie de la letra. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo que debemos de procurar con diligencia. Fíjense ustedes, con diligencia, al ser aprobados por Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ser aprobados por Dios, ¿en qué? Con diligencia. Usando bien la palabra de la verdad. No usándola mal, usándola bien. Porque la iglesia, nos dice Pablo, es la columna y baluarte de la verdad. Es la verdad del Señor la que va a hacer verdaderamente libres a aquellos que están esclavizados por el pecado. No es mi inteligencia, no es mi sabiduría, no es la filosofía de este mundo lo que te va a poder ayudar a ti. Lo que nos va a ayudar a nosotros es la palabra de Dios que nos va a hacer verdaderamente libres. Pablo le dijo a la iglesia en Colosas, capítulo 3 y versículo 16, dijo lo siguiente, que la palabra de Cristo, fíjense, dice él, la palabra de Cristo more en abundancia en la iglesia, enseñando y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría. Que la palabra de Dios, ¿qué? Abunde en una iglesia.
Que abunde. Que abunde. Jesús por eso le dijo a Pedro, pastorea y apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. El Señor Jesús tenía en mente de que Pedro debía de tener como prioridad, ¿qué cosa? Enséñales, aliméntalas con la palabra mía. Quiero que se empiecen a nutrir las ovejitas del Señor. Mis hermanos, te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? A una oveja no le podemos dar un Big Mac. No le podemos dar una hamburguesa de Wendy's, ni papas fritas, porque esa no es la dieta de una oveja. Hay que darle la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimentarlas, nutrirlas con la palabra de Dios. Y Pedro después escribió allí en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, Pedro, fíjense en cómo aprendió del Señor, porque Pedro estaba enseñando esto. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si van a hablar, hablen de acuerdo a lo que Cristo habló. Es lo que Pedro está enseñando. Y después en la segunda carta, capítulo 3 y verso 18, dice esto: antes crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en esto. Mis hermanos, ¿sabes qué? Este Señor Jesús es tan, pero tan grande, que yo quiero saber, quiero entender lo que Cristo entiende, lo que Cristo sintió cuando Él estuvo aquí en la tierra. Porque hay algo que tenemos que observar, es lo siguiente. Yo no sé tú, pero ¿estás agradecida a Cristo Jesús por lo que hizo en tu vida y lo que está haciendo en tu vida? ¿Verdaderamente te has dado cuenta de la salvación? El autor de los Hebreos dijo, no nos descuidemos, una salvación tan grande. A medida que yo miro más a Jesús, mis hermanos, les voy a decir una cosa. Este mundo a mí, sinceramente, no me interesa nada de lo que pueda ofrecer. Porque empiezo a mirar lo que Cristo Jesús ofrece. Y no lo estoy diciendo por ser fanático. Lo estoy diciendo por experiencia, en una relación de un Jesús que me ama, me quiere compartir cosas, me quiere dar su poder, me quiere dar su cariño, se preocupa por mí, desea lo mejor para mí. ¿Cómo no voy a querer saber más? No podemos estar contentos con lo que ya sabemos, queremos más de nuestro Señor. Y el predicador, el maestro, tiene que estar lo que es diestro en la palabra, diestra en la palabra de Dios. Tiene que amar esta palabra. Como el salmista dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, algo, si Dios quiere, en septiembre comenzamos con una serie de clases. Está en lo que es la exégesis. Para darles un entendimiento, exégesis quiere decir de explicar o interpretar correctamente las doctrinas, las enseñanzas de Cristo Jesús. Las enseñanzas de la palabra. La exégesis estamos investigando. La hermenéutica está estudiando, está valorando, el maestro o la maestra quiere saber lo que la palabra de Dios exactamente está diciendo, no lo que nosotros pensemos. Está interpretando con precisión la verdad de Dios. En segundo, tengo que ir terminando. Segundo, por ser la cabeza, su ministerio continúa aquí en la tierra. Su ministerio continúa aquí en la tierra. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículos 1 y 2, dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Todas las cosas que Jesús empezó a enseñar a los apóstoles era su responsabilidad de compartir a la iglesia del Señor. Por repetir, el Señor dijo, Mateo 28, 19, vayan por el mundo, hagan discípulos.
enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Mis hermanos, y quiero terminar con esto. La palabra de Dios nos dice a nosotros lo siguiente en Hechos 10:38. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Un muchachito de 13 años matando a su madre. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pensemos en lo que el diablo está haciendo en el mundo y cómo está oprimiendo y cómo está afectando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Y sabes, la iglesia del Señor está siendo afectada también. Yo he visto muchachos que vienen acá y están completamente drogados y me doy cuenta enseguida. Se piensan que uno es tonto y que los años pasan. Pero nada más que verle los ojos y ya me doy cuenta dónde están ubicados. O están medios atolondrados, o tienen las pupilas, las tienen abiertas, quién sabe, hasta que no sé, entra todo lo que puedan ver porque tienen los ojos dilatados. Y uno les pregunta, ¿estás bien? Oh, sí, hermano, sí. Y está así. Y se piensan que uno se cayó del árbol. Qué tristeza. El enemigo está haciendo estragos. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos también. Estamos manifestando a Cristo en la tierra. Como el Señor vino al mundo, nos envía a nosotros. Como iglesia estamos entendiendo el reino de Dios en esta tierra, y nuestra misión es tan importante como ustedes no se imaginan. Mis hermanos, en un minuto quiero terminar con esto. La iglesia, nos dice Hechos, yo estuve mirando prácticamente todo el libro de los Hechos y empecé a tomar algunos apuntes. Dice que alzaban su voz unánimes a Dios. Unánimes estaban alzando su voz a Dios. Lo estaban reconociendo como Señor, lo estaban reconociendo como la cabeza de la iglesia, a Cristo. Dice que allí, si ustedes leen, dice que se unieron, la ciudad se había unido para ir en contra de Jesús. Y entonces encontramos a la iglesia que dice, bueno, están viniendo en contra de Jesús. La iglesia supo que estaban yendo en contra del Señor Jesús. Y la iglesia comienza a orar, Señor, que con todo denuedo, con toda convicción, podamos compartir el Evangelio, mientras tú haces señales, mientras tú haces prodigios y milagros. Pero nosotros queremos hablar con convicción, no con miedo. Estamos orando, Señor, para que exista un impacto en esta ciudad. La iglesia estaba orando cuando Pedro estaba encarcelado. Dice que la iglesia se pasó en un hogar, en una casa, orando toda la noche. Y Pedro se aparece allí a medianoche y la iglesia estaba orando por él. Y Pedro se aparece y había una alegría tremenda, porque Dios había contestado la oración. Jesús oró por la unidad de los creyentes. Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Y la iglesia entonces se empieza a mover por el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo convence al pecador de sus pecados, de justicia, de juicio. Nos da vida a través del nuevo nacimiento. Mis hermanos, el Espíritu Santo está glorificando a Dios a través de nuestras vidas. Por lo tanto, mi hermanito, mi hermanita, por favor te pido, ¿qué es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? Porque si Jesús es la cabeza,
Tenemos que hacer la obra como Él la está pidiendo aquí en este libro, no de otra manera. Solo el Señor Jesús tiene derecho de gobernar a su iglesia. No está basado en comités, está basado en que los hermanos y las hermanas estén pensando bíblicamente y hagan las cosas bíblicamente para que la iglesia, la membresía, trabaje como tiene que trabajar. No se lleva las cosas a votación, yo voto por esto, yo voto por esto. No, mis hermanos, hay una unidad. ¿Sabes por qué? Porque este libro nos trae hacia una unidad de lo que tenemos que hacer. ¿Estás listo para pedirle al Señor Jesús? Señor, esta es tu iglesia. Y cuando decimos esta es tu iglesia, ¿estás hablando de ti si eres hijo o hija de Dios? Estás diciendo, Señor, tú eres mi cabeza, tú eres el que me diriges, y lo que tú quieras que yo haga dentro de este cuerpo, hazlo como tú desees. ¿Estás listo, lista para orar de esa manera? Porque cuando le damos lugar a Él, no existen divisiones. No existen divisiones, porque sabemos lo que Él piensa. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos tantas, pero tantas gracias por tu gran amor y tu gran poder. Señor, recibe toda la honra y toda la gloria. A ti sea dada, Señor. Fuiste tú el dador de la vida, fuiste tú, Señor, el que te entregaste completamente por nosotros. Bendito Señor, sea glorificado tu nombre de aquí en más, que nosotros podamos entender cuál es tu propósito con esta iglesia en particular. Y cuando hablamos de esta iglesia, estamos hablando de aquellos que la integran. Estamos rogando por aquellos que son parte de esta familia. Y Señor, cuando decimos que esta es mi familia, Señor, voy a luchar por mi familia, voy a pelear contra el enemigo por mi familia, porque Señor, me estoy identificando con la familia a la cual yo pertenezco. Produce en nosotros una identidad, Señor, que para nosotros es tan importante la vida de nuestro hermano, que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, o enfrente nuestro o detrás nuestro. Y que en esta noche podamos tomar un serio compromiso contigo, de permitir que, Señor, lo que estés pensando, porque lo haces a favor de cada uno de nosotros, que nosotros nada más tengamos que decir sí a todo lo que tú quieras. Señor, lo más importante es nuestra relación contigo en primer lugar. En segundo lugar, es tan importante nuestra relación como familia, esposos con sus hijos. Porque tú has dicho en tu palabra que el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar en la iglesia o administrar o trabajar en la iglesia. Y por lo tanto, Señor, cuando tenemos bien nuestro enfoque en quién eres tú, que estamos apartados para ti en primer lugar, segundo, que queremos lo mejor para nuestros matrimonios, que queremos lo mejor para nuestros hijos, entonces, Señor, vamos a poder venir a la iglesia, a poder manifestar lo que ponemos en práctica en nuestros hogares, lo podemos poner en práctica aquí. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poder animarnos, alentarnos el uno al otro, que podamos en amor, bendito Señor, poder contribuir en la vida espiritual de cada persona. Que cuando tú envíes a aquellos que están enfermos, aquellos que están golpeados, aquellos que están, bendito Dios, perturbados por culpa de Satanás y sus ángeles, que puedan recibir, Señor, la sanidad al escuchar tu palabra y que puedan encontrar el amor que tú dices, en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, si amamos tu palabra. Padre, produce un cambio, te lo suplico, Espíritu Santo,
tócanos, que seamos diferentes. Y bendito Señor, que tu palabra prevalezca por sobre todas las cosas, es mi petición. Y si hay alguno que no tenga a Cristo en esta noche, yo te ruego, bendito Padre, por favor, que esta noche pueda ser noche de salvación. Que esta noche lo puedas atraer hacia ti y provéele lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y ayúdanos a entender el sufrimiento que pasa este mundo. Porque por eso, Señor, cuando un pecador viene a los pies de Cristo, nos dice que en los cielos hay celebración, hay gozo. Los ángeles festejan cuando un pecador viene a conocer a Cristo Jesús. Ayúdanos a entender y a tener ese gozo de compartir tu palabra. Y Señor, gracias te doy por todo lo que estás haciendo en esta iglesia, Señor. Te doy gracias por cada hermano, cada hermanita, porque, bendito Dios, qué preciosos que son. Qué lindo, Señor, pertenecer a esta familia. Y bendito Dios, que podamos valorar eso. Te lo ruego, te lo suplico, y te damos tantas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria por los siglos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Por favor, anima a la persona que está al lado tuyo y dile qué contenta que estoy de verte en esta noche. Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles, si no el viernes, si no el domingo. El sábado que viene, varones, acuérdense. Dios sea con ustedes.